No sé si recordás el mensaje, no del domingo pasado, sino del anterior, en el anteúltimo domingo. Seguramente recordás o tal vez no. ¿En quién buscar ayuda? ¿En quién buscar ayuda? Y hemos aprendido que Jesús es el Hijo de Dios y que es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que hoy está a la diestra de Dios el Padre, y que en Él debemos depositar toda nuestra confianza, porque Jesús está vivo y Él atiende a cada una de nuestras necesidades. Él es nuestro buen pastor, Él te ama, Él te conoce, Él quiere ayudarte y quiere ayudarme. Así que en Él debemos buscar ayuda siempre, en todas las circunstancias. En el pueblo de Israel había sacerdotes que ayudaban a la gente a acercarse a Dios buscando el perdón de sus pecados y buscando también que Dios sea favorable al pueblo. En el pueblo de Israel, los sacerdotes no podían ser de cualquier clan, de cualquier familia, tenían que ser de los levitas. Eso yo lo expliqué en ese mensaje. No todo levita era sacerdote, pero todo sacerdote debía ser levita, si era del orden arónico, el primer sacerdote del pueblo de Israel. Pero también vimos en aquella oportunidad que Jesús era del orden de Melquisedec, algo que lo expliqué, realmente importantísimo. Pero también había en el pueblo de Israel un sumo sacerdote, que expliqué que entraba una sola vez al año al lugar santísimo y que él presentaba ofrendas y sacrificios por sus propios pecados y por los pecados de todo el pueblo, para que el pueblo pueda recibir el perdón. Pero siempre todo esto era figura de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, cuando llegara el verdadero Cordero de Dios, que no solamente ofreció sangre ajena, Él se ofreció su propia sangre para hacer un sacrificio único y para siempre. Ahora, seguramente, mientras yo meditaba en esto, a mí me pasó algunas veces, quizás te haya sucedido también, en la iglesia cristiana hay o debiera haber sacerdotes. ¿Lo pensaste alguna vez? En las iglesias cristianas ¿hay o debiera haber también sacerdotes como en el pueblo de Israel? Bueno, la respuesta la veremos en este mensaje. Trataremos de descubrir. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios 4, versículos 11 y 12 dice: Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. El versículo 12 dice: hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Qué tremendo estos versículos, ¿no? A veces no lo meditamos y si lo hacemos no lo entendemos bien. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, ahí estamos incluidos todos, pastores y no pastores, evangelistas y no evangelistas, maestros y no, todos. Hizo esto para que los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos todos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Bueno, esto empieza a dar un vislumbre de lo que es el tema de hoy. Reiteramos algunos términos de estos versículos. Los ministerios que el Señor instituyó para su iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos fueron los ministerios que el Señor Jesucristo estableció para servir y guiar a su iglesia, pero ¿te diste cuenta que no aparece el sacerdocio? En el Antiguo Testamento sí, en el Nuevo Testamento no. No aparece el sacerdocio. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué?
Porque en el nuevo pacto, en la nueva dispensación, en el Nuevo Testamento, la iglesia cristiana o en la iglesia cristiana, escucha bien, cada creyente es un sacerdote. Tal vez lo escuches por primera vez. Cada creyente nacido de nuevo, que se arrepintió de sus pecados, que recibió a Cristo, que fue regenerado, su vida fue cambiada. Cada creyente, tanto pastores como no pastores, todo creyente cristiano convertido al Señor, nacido de nuevo, es un sacerdote. Así que esta mañana el templo está lleno de sacerdotes. Tal vez te resulte un pensamiento extraño, pero ya lo vamos a ir dilucidando con mayor claridad. Es lo que se llama el sacerdocio de cada cristiano. El sacerdocio de cada cristiano. Porque a veces no entendemos, pensamos que la palabra sacerdote o sacerdocio es algo del catolicismo romano. No, es algo de la iglesia, es algo de la palabra. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, hablando a la congregación, dice: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Otra versión dice que nos sacó de las tinieblas a la luz para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Quién es el que nos llamó? A mí me llamó Jesucristo. ¿Y a vos? ¿También? Gloria a Dios, no estamos por casualidad. Él nos llamó un día y le estamos siguiendo. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, ser seguidores de Cristo no es hacerse religioso ni cambiar de religión. Es pasar de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de los cielos, de Satanás a Cristo, el Hijo de Dios, el gran Rey del universo. En este pasaje básico, sobre el cual vamos a estar trabajando, hay algunas expresiones que quiero destacar. Primero, dice, ustedes son una familia escogida. Se lo dice a toda la congregación. Quizás en una antigua versión dice linaje escogido. Pero honestamente, cuando leíste el linaje, tal vez no entendiste. ¿Qué quiere decir? Bueno, a mí me gusta usar las versiones fidedignas, pero claritas. Y esta dice que somos una familia escogida porque linaje, en algunas traducciones dice una raza, pero lo más apropiado es verlo como una familia escogida. Y yo quiero recordarte que la congregación cristiana es una familia. No es un grupo de personas extrañas. Formamos una familia. Entre nosotros somos hermanos en la fe. Tenemos un mismo Padre que es Dios, el único Dios verdadero. Y Jesucristo, nuestro gran pastor, es nuestro hermano mayor. ¡Qué familia tenemos, hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La Biblia dice que ahora formamos parte del pueblo de Dios y ahora somos de la familia de Dios. Por si alguien toma nota, eso está en Efesios 2:19. Somos ahora de la familia de Dios, Efesios 2:19. El segundo aspecto que quiero destacar de nuestro pasaje básico es un sacerdocio al servicio del Rey. Un sacerdocio al servicio del Rey. O dicho de otras maneras, sacerdotes al servicio del Rey Jesucristo. Es el tema principal de este mensaje. Lo que yo quiero, lo que Dios impuso, la convicción en mi corazón, en mi mente, es de que explique para que a partir de ahora todos comencemos a involucrarnos en tareas sacerdotales. No me entiendas mal.
No te estoy mandando a hacer misa ni nada por el estilo. No estamos hablando de eso. Yo un día voy a explicar, porque hay gente que piensa, pero lo digo con mucho respeto, que la misa es lo mismo que el culto. No tiene nada que ver, nada que ver. Tienen dos significados totalmente distintos. Y yo lo voy a explicar un día, pero no me quiero ir en detalles en este momento. Así que somos un sacerdocio al servicio del Rey Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice que Él, el Señor Jesucristo, ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Yo creo que esto está clarísimo. Dice que Él, el Señor Jesucristo, ha hecho de nosotros, de todo seguidor de Cristo, ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Quizás leíste muchas veces Apocalipsis 1:6. Pero no reparaste en este detalle tan significativo. Yo podría seguir mencionando más textos bíblicos donde puedo probar que cada verdadero cristiano es un sacerdote al servicio del Rey Jesucristo y de Dios su Padre. Ahora, recordemos que la función sacerdotal es acercar a Dios a los pecadores para que se arrepientan de sus pecados y para que reciban el perdón de Dios, la salvación de su alma, la vida eterna, para entrar al cielo al morir. Esa es la función de todo sacerdote. Era llevar al pecador hacia un Dios santo. La función de un profeta era la inversa. Es presentar a un Dios santo a un mundo pecador. Pero la función sacerdotal es presentar a los más viles pecadores. Aunque todos somos pecadores, o fuimos. Algunos dicen nosotros somos pecadores. Nunca más digan nosotros somos pecadores. Fuimos pecadores. Ahora somos redimidos del Señor, porque pasamos de la categoría de pecadores perdidos a redimidos, salvos para la gloria del Señor. Claro, uno muchas veces en público dice todos somos pecadores para no hacerle sentir discriminado a la gente, a la sociedad en general. Pero la verdad de la verdad que nosotros dejamos de ser pecadores. Ahora, que los santos a veces puedan incurrir involuntariamente en algún pecado, no cabe duda. Pero lo que pasó es que dejamos de practicar el pecado en una forma habitual como lo hacíamos cuando éramos inconversos. En aquella época nos deleitábamos pecando y era un hábito pecar. Pero cuando nos convertimos, nacimos de nuevo, si por descuido, negligencia, falta de oración, falta de confesión a Dios, falta de comunión con el Señor, si caemos en algún pecado, nos duele tanto que corremos al Señor con dolor en el corazón, un corazón contrito y humillado, a pedirle perdón y decirle, Señor, no quiero volver a caer esto, nunca más. O sea que los verdaderos cristianos nos quedamos inmunizados contra el pecado, pero dejamos de hacer del pecado una práctica habitual. Así que recordemos que la función sacerdotal es acercar a Dios a los pecadores. La función de los pastores, la función de cada verdadero cristiano, de acercar a Dios a los pecadores para que se arrepientan de sus pecados. Es bueno invitar a la gente que venga a los cultos, pero esa no es una función sacerdotal. La función sacerdotal es cuando yo me encuentro con alguien que es inconverso, que no conoce al Señor, que aunque no le digamos de inmediato que está camino al infierno y a la condenación, al juicio final y al lago de fuego, de alguna manera, con oración, con súplica, pedirle al Señor que lo rescate, el Espíritu Santo le convenza de pecado, y nosotros, cada cristiano verdadero, acercarlo a Dios para que Dios le perdone y reciba el perdón, la salvación de su alma, la vida eterna y para entrar al cielo al morir. Hay creencias totalmente antibíblicas. Hace un tiempo estuve en un funeral y no sé por qué causa, yo estuve haciendo el servicio a un hermano que partió con el Señor, pero alguien de la familia trajo a un sacerdote.
Y yo estaba diciendo que la persona que partió, creía yo que estaba en el cielo, porque en vida había hecho cuentas con Dios, se había arrepentido, le había pedido perdón, había recibido a Cristo, y esa era la seguridad, porque la palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Primera de Juan 5:12. Y este sacerdote después siguió con sus rituales, y lo digo con respeto, y dijo que estaba seguro que el que había fallecido estaba en el cielo porque cuando fue niño fue bautizado. Yo me quería agarrar la cabeza. Por haberle echado un poquito de agua en la cabeza, recibió vida eterna. La vida eterna entra en una persona cuando recibe a Cristo, porque la vida es Jesucristo. El que tiene a Cristo tiene vida eterna. Yo puedo hacer bautismo por aspersión, por inmersión. Yo puedo darle Santa Cena a muchas personas y puedo seguir haciendo rituales cristianos, pero eso no le salva a la persona. El que le salva es Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que si en esta mañana hay alguien que dice, bueno, yo siempre creí la historia de Cristo, pero yo no estaba enterado que para tener la salvación y para entrar al cielo al morir, tengo que tenerle a Cristo. Sí, mi amigo, mi amiga, para entrar a Cristo, o vos que estás siguiendo la transmisión por internet, a lo mejor creíste siempre la historia de Jesús. Eso es bueno, pero la historia de Jesús no te puede dar vida eterna. Es el Cristo de la historia. Cuando lo recibís en tu vida y lo seguís fielmente, el que te pasa de muerte a vida. Así que aquellos sacerdotes se acercaban a la gente, a Dios. Y el sumo sacerdote era el que hacía el sacrificio por sus propios pecados, porque era un hombre falible, tenía que prepararse muy bien, y también hacía el sacrificio por todo el pueblo. Esa era la función sacerdotal de cada cristiano, o es la función de cada cristiano. Ahora, tal vez nunca lo pensaste, pero la gran comisión, que seguramente está familiarizado con esa expresión, o tal vez no tanto, es una función sacerdotal. Cuando Jesús dice en Marcos 16, 15 y 16, Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Cuando nosotros estamos haciendo evangelismo personal, estamos evangelizando, o en una cruzada evangelística, o estoy hablando a mi vecino, a mi pariente, a mi conocido, yo estoy haciendo una función sacerdotal. Vaya qué sorpresa, a lo mejor nunca lo pensaste. Esa es la función de un sacerdote en el nuevo pacto, en la nueva dispensación, en el Nuevo Testamento. Ahora, pastor, ¿y si yo vengo solamente a escuchar el culto y estás siguiendo con una tradición católica, que te ibas a escuchar misa y regresabas hasta el próximo domingo? Escuché misa, comí la hostia, aunque no me dieron el vino, pero yo ya cumplí mi tarea. Más adelante te voy a explicar por qué sucedió esa división entre el laicado y los clérigos, que le hizo un tremendo daño a la iglesia cristiana. En Mateo 28, 18 al 20, Mateo 28, 18 al 20, dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Otras versiones dice toda potestad, pero no usamos mucho ese término. Todo poder quiere decir autoridad. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Naciones en este contexto no quiere decir países, sino etnias, razas, lenguas. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, con la mano en el corazón, es verdad que muchas veces sacamos esta promesa de Jesús de estar todos los días
hasta el fin del mundo con nosotros, a veces lo sacamos de contexto. Y decimos, sí, el Señor está con nosotros siempre, aunque yo no cumpla la gran comisión, aunque no haga la tarea sacerdotal. Pero quiero llamarte la atención sobre un detalle importante. Esta promesa fue dada en el contexto del encargo de la gran comisión. Mientras ustedes cumplen su tarea sacerdotal de discipular, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que no estamos solos de ninguna manera. Pero pastor, ¿y si yo no hago la tarea, el Señor no está conmigo? Por supuesto que está, porque Él es omnipresente, y Él es omnisciente, y Él es omnipotente. Pero en una forma especial se manifiesta cuando vos y yo estamos haciendo la tarea sacerdotal de ser discípulos. ¿Qué novedad, dirá alguno? Yo pensaba mandarle a mis discípulos a que en la iglesia lo discipulen. No, hermano, vos tenés que discipular a tus discípulos. ¿Y cómo hago? Y le llevas el curso Nacer y Crecer o otros cursos que te puedo facilitar, y vos estarías haciendo la tarea sacerdotal que Dios tiene programado para el Nuevo Testamento. Enséñeles a cumplir no algunas, sino todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 2 Corintios 5, 18 al 20. 2 Corintios 5, 18 al 20 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Tu deber y mi deber como sacerdote es reconciliar a la gente con Dios. No lo vamos a hacer nosotros, pero le vamos a enseñar que se reconcilie con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos: reconcíliense con Dios. Yo pensaba que esa no era mi tarea. Esta es tarea de todo cristiano: reconciliar a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo. Esa es la tarea sacerdotal. Es evangelizar, es discipular, es ayudarle a reconciliarse. Recuerdo el caso que una vez yo le estaba motivando a una persona que se reconcilie con Dios, pero pastor, me dijo, yo no estoy peleado con Dios. ¿Hablas con Él todos los días? Y eso sí que no, me dijo. ¿Lees su palabra? ¿Él te habla a través de su palabra? No, me dijo, debo reconocer que no. ¿Asistís a alguna iglesia? ¿Sos un fiel asistente a una iglesia? ¿Te congregás? Debo admitir que no. Bueno, ¿sabés qué dijo Jesús? El que no está conmigo está en mi contra. El que conmigo no recoge desparrama. No podemos ser neutrales ante Jesús. O somos fieles seguidores o somos sus enemigos. Suena fuerte, pero es lo que Jesús enseñó. Porque hay muchos simpatizantes del Evangelio. Nicodemo era un simpatizante del Evangelio. En estos días hay muchas iglesias que tienen muchos simpatizantes, pero son solamente convencidos, nunca se han convertido. A ver, ¿qué quiere decir eso? Convencidos que creen que Jesús es la verdad, que Jesús es el camino, que Jesús nos lleva al cielo, que Jesús nos puede perdonar, pero su vida sigue igual que antes. Habla igual que antes. Tiene actitudes de mundano, de inconverso. Digamos en una jerga nuestra, no pasa nada. Convencido. Pero el que se convirtió, el que nació de nuevo, tiene un cambio tan radical, tan profundo, que es el mayor milagro que ocurre cuando una persona nace de nuevo. La palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Desde entonces todas son hechas nuevas. Todo. 2 Corintios 5, 17. A tus parientes le va a extrañar, porque ya las palabrotas que decía ya no vas a decir más. Los chismes, las calumnias y las habladurías
a espalda de otro, ya no la vas a decir, porque sos una nueva criatura. Tenés nuevos pensamientos, nuevas actitudes, tenés una nueva vida, donde Cristo es el que gobierna. Y esa es tarea de todo sacerdote en el Nuevo Testamento. Sigo con el punto 3, que dice que es una nación santa. Probablemente sepas qué quiere decir santo. Separada del pecado, consagrada para Dios. Eso es santo. Recuerdo todavía la escena de alguien que me dijo, pero ustedes los cristianos evangélicos no creen en los santos. Sí creemos en los santos. Pero ¿y cómo no tienen en sus templos, no tienen a santos? Están todos sentados en las bancas, en las sillas. ¿Ustedes creen que ellos son los santos? Desde el momento que se convirtió, Dios los considera santos. Ahora que alguno no se porte como santo es esa otra cosa. Pero realmente un verdadero cristiano es un santo de Dios. El apóstol Pablo, al escribirle en sus epístolas a las distintas iglesias, dice, a los santos de Sardes, a los santos de Filadelfia, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Efesios. Santo quiere decir separado del pecado, consagrado para Dios. Una nación santa. Nosotros no somos un país, somos una raza, una familia santa, porque si no, ¿cómo podré fungir en mi función de sacerdote si yo no soy santo? La Biblia dice, como hijos obedientes no vivan según los deseos que antes tenían estando en ignorancia espiritual, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Cuando me escuchan, cuando me ven, el problema es que Dios te escucha hasta lo que estás pensando. La Biblia dice que antes que tu palabra esté en tu lengua, Él ya sabe lo que estás por decir. Y cuando le dijiste, a vos nomás te digo, los oídos de Dios estuvieron atentos. Y dice la palabra que de cada palabra ociosa que digamos, vamos a tener que rendir cuenta ante Dios. Cuidado, hermano, lo que decimos, lo que hablamos, lo que pensamos, nuestra conducta. Dios tiene un pueblo santo, una nación santa, pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Porque escrito está, termina el pasaje, sean santos porque yo soy santo. Por si estás tomando nota, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Cuarto y último punto del mensaje, un pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. La Biblia dice que fuimos rescatados, comprados, adquiridos por Dios de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Y ya que hemos sido comprados por precio, glorifiquen, honren a Dios. Honren a Dios, pues a Dios hemos sido comprados por precio, glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios, 1 Corintios 6:20. No es mi tema, pero algunos chicos cristianos dicen, pastor, yo me puedo hacer un tatuaje, pero ni ahí. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo es el templo del Dios viviente. Y si alguien un día de esto entra a tu casa con pinceles, pintura y empieza a hacer unos garabatos, yo quiero preguntarte, ¿qué harías vos con ese atrevido que entró a hacer tatuaje en tus paredes, por decir tatuaje entre comillas? Los sacaría corriendo. Vos ni yo no somos dueños de hacernos tatuajes. Por otra parte, la Biblia dice claramente que no debemos tatuarnos. Eso es falta de identidad, eso es falta de personalidad. Eso está de moda, sí que lo está, y cada vez más. Pero nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos un tatuaje, una marca, un sello, mejor que esa tinta que le ponen en la piel. Es el sello del Espíritu Santo. Gloria a Dios.
Y eso está allí. Así que podría seguir hablando. Obviamente que hay queridos hermanos que en su vida pasada se tatuaron. Y muchas veces hablé con ellos y me dice, pastor, me siento tan incómodo que cuando conocí a Cristo yo me hice el tatuaje. Bueno, no te culpes. Vos no conocías, estaba en tinieblas. Quiero decirle, el tatuaje se lo puede borrar. Es muy caro, pero se lo puede borrar. Pero yo quiero decirte que si de verdad estás en Cristo, tu tatuaje quedó sin valor, no te preocupes. Pero si todavía no te tatuaste, ni lo intentes, porque tu cuerpo no te pertenece. Tenemos que estar santos en nuestro alma, espíritu y cuerpo. Quiero concluir haciendo un poco de historia. El emperador romano Constantino I, habrás escuchado, el emperador romano Constantino I unió el Estado con la Iglesia cristiana en el siglo IV por conveniencias políticas, porque la Iglesia cristiana crecía y crecía y crecía y era una amenaza para el Imperio Romano. Y él, que era un opositor al cristianismo, dijo, esto no me conviene. Entonces voy a permitir que el cristianismo pase a ser la religión oficial del Estado, del Imperio Romano. Y alrededor del año 312 después de Cristo, 313, él fundó la Iglesia Católica Romana. No creas ese cuento de hadas que la Iglesia Católica Romana se fundó en el primer siglo y que Pedro fue el primer papa. No tenía nombre. Yo tengo material suficiente como para hablarte mucho tiempo de este tema, pero el fundador de la Iglesia Católica Romana fue el emperador Constantino. Y como él era un emperador romano, la iglesia se tenía que llamar romana. ¿Y por qué está en Roma? Porque era la capital del imperio. La iglesia cristiana en general debería estar en Jerusalén, donde nació, en Pentecostés. Entonces él fundó la iglesia romana. Desde entonces la iglesia comenzó a degradarse en prácticas y doctrinas. Unió el paganismo del Imperio Romano con el cristianismo, que venía bastante bien, y quedó un sincretismo religioso. Es una mezcla de paganismo y cristianismo. Cuando vos empezás a estudiar en profundidad, el catolicismo romano es la sexta más grande del mundo. Y lo lamento mucho porque hay millones y millones engañados diciendo, porque le dicen, esta es la única iglesia verdadera. Le están engañando. Y dice, y ustedes los evangélicos nacieron hace 2 o 3 siglos. Se equivoca. Nosotros somos el remanente que quedó de cristianos fieles del primer siglo cuando comenzó la iglesia, que nunca nos unimos al movimiento católico romano. Nos costó caro, muy caro. La Inquisición en el medioevo hizo que muchos santos de Dios fueran quemados en la hoguera. Y si no lee la historia de la Inquisición, paradójicamente dice la Santa Inquisición, gente cristiana de verdad, todos los reformadores y prerreformadores fueron quemados en la hoguera. Fue la institución más criminal que se conoce. Pero ahora tenemos que estar todos juntos porque hay que ser ecuménicos y hay que estar todos en amor. No podemos ser ecuménicos porque en este tiempo se está formando la gran iglesia ecuménica del mundo, que es la unión de todas las religiones. Yo creo, y vos creés, que para llegar a Dios hay un solo mediador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos creen que María también es co-redentora, que podés rezarle a la abuelita fulana y ella va a ser una mediadora. Son doctrinas antibíblicas, absolutas. Podría seguir, pero no es mi tema. Unió al paganismo y al cristianismo y quedó un sincretismo. Ahora, eso dio origen a la separación de laicos y clérigos. Antiguamente en la iglesia primitiva no había clérigos y laicos. ¿Qué son los laicos? La gente común de la iglesia. Y los clérigos, y sacerdotes, obispos, presbíteros, etcétera, etcétera. Entonces, los laicos comenzaron a dejar de hacer su tarea sacerdotal y la iglesia comenzó a menguar.
Pero no creció la iglesia romana, creció millones, pero en apariencia. Por eso hay que bautizarle a los bebés, para decir tenemos tantos millones. Pero esos bebés son tan inconversos como cualquier otra persona, porque un bautismo por aspersión no le hace convertido a nadie. Quien nos convierte es nuestra decisión motivada por el poder del Espíritu Santo. Cuando nos convence de pecado, nos arrepentimos de todo corazón, recibimos a Cristo y nacemos de nuevo, y ahí nos transformamos en cristianos. Pero lo que quiero enfatizar es que la separación de laicos y clérigos se produjo después que Constantino fundó la Iglesia romana, en el siglo IV, año alrededor de 312-313. Ahora, lo que voy a decir, lo quiero decir con mucho cuidado. Muchos cristianos evangélicos traen una tradición a cuesta. Se acostumbraron a ir a escuchar misa y terminó su responsabilidad. Se van a la casa y comen un trocito de hostia, ya está. ¿Qué más se podía esperar? Y entonces el diablo fue muy hábil en quitarles a mucha gente el sacerdocio de cada cristiano. Pero nosotros estamos dispuestos a recuperar el sacerdocio de cada cristiano. Cada uno es responsable de decir, basta de ser un oidor. Yo a partir de ahora me transformo en un actor y yo pongo mano a la obra. Yo me voy a ocupar de evangelizar, de discipular, de llevar adelante la tarea de reconciliación, porque yo soy un sacerdote al servicio del Rey Jesucristo. Si te consideras decir, yo lo soy. Ahí te das cuenta que el sacerdocio de cada cristiano está en vigencia. La pregunta era, ¿debe haber en la iglesia cristiana sacerdotes? Sí, debe haber. Pero no al estilo católico, sino al estilo bíblico, donde cada uno acerca al pecador a Dios para que reciba perdón, salvación, vida eterna. Y estamos para eso, hermano, para que el Señor comience a usar. Dios puso, si te convertiste de verdad, 1, 2 o 3 o más dones, y los dones muchas veces están adormecidos. Pero esta mañana vamos a decir, Señor, yo quiero que mis dones estén a tu servicio. ¿Qué don de qué? Puede ser evangelista, puede ser maestro, puede ser dones de sanidades. La sanidad son dones, después te voy a explicar un día por qué. Después, don de milagros, discernimiento de espíritu, don de lenguas, don. Pero ¿dónde están nuestros dones? Adormecidos, tal vez por desconocimiento. Pero esta mañana yo he venido para sonar la alarma de decir que se despierten los dones y que yo me ponga la mano en el arado y que comience a fungir como un sacerdote del Dios Altísimo. Y vas a tener muchos discípulos ganados en poco tiempo. El sacerdocio de cada cristiano.